Libro 19S. Cuento 1. El pasado. Capítulo 2. 1985. Aurora continuó escuchando la radio. Helicópteros aterrizaban a la mitad de las calles. En todos los lugares donde los edificios se derrumbaron. Hubo un edificio incluso en donde solo se colapsaron algunos pisos uno sobre otro sin caerse todo el edificio entero. Las autoridades desconocían si había heridos. Eran más de las 8:30 de la mañana y Jacobo Zabludovsky continuaba transmitiendo desde su auto. Pedía a la gente que no saliera de sus casas. Cada vez era más grande el número de edificios que ya se confirmaban se habían derrumbado. El Hotel Century, de 6 pisos, se cayó. La Dirección Federal de Seguridad sufrió grandes daños. Se notaba ya el dolor en las palabras del narrador al pasar por un edificio del Iste, con una pared que se colapsó junto con una gran cantidad de vidrios rotos. Presagiando la gran tragedia, encontraban a las primeras personas que estaban atrapadas dentro de los edificios, que corrían el peligro de derrumbarse. No podían hacer nada. Tenían que esperar a los bomberos para poder ayudar a la gente atrapada. Era espeluznante. Fueron sus propias palabras. Ver a las personas en los edificios, teniendo que subir a las azoteas, esperando a los rescatistas, paramédicos o a quien fuera que estuviera dispuesto a ayudarlos. Aunque eso significaba, en gran medida, arriesgar su vida junto con la de ellos. Pero los bomberos, policías y paramédicos, ¿cómo se encontraban? Ellos mismos sufrían de los estragos del terremoto de aquel 19 de septiembre de 1985. Y si ellos mismos se encontraban atrapados en sus edificios, ¿cómo podrían ellos ayudar a las personas? Por todas partes se veían más y más edificios colapsados. El vehículo en que reportaba Jacobo Zabludovsky apenas había llegado a la glorieta del Caballito. Para ese momento las personas ya se encontraban en las calles de la Ciudad de México, observando lo que había sucedido a su ciudad. No solo se trataba de los edificios. Había autos destruidos en las calles, vehículos aplastados por los escombros de los edificios. El espíritu de ayudarse unos a otros nació ahí. La gente comenzaba a organizarse para ayudar en lo que se pudiera y sí, esto debido a la falta de respuesta del gobierno. Pero ya llegaremos a esa parte. Cientos de personas se reunían en los cruces de las avenidas para dirigir a los autos que aún surcaban por las calles y que en ese momento buscaban la forma de ayudar a las personas atrapadas en las azoteas de los edificios, ya que algunos comenzaban a incendiarse. Aurora casi pudo oler el humo. La ciudad en la que estaba era una ciudad envuelta por el humo de los incendios. Una gran multitud de gente se unía en las calles y, en contra de la lógica humana, arriesgaban sus vidas para ayudar en algo peor en lo que aún no pensaban. Las personas atrapadas en los escombros de los edificios que colapsaron solo habían visto a las personas en las azoteas, pero muchas también quedaron atrapadas entre los escombros, vivas. Pero debido al ruido, no las habían escuchado. Cuando pudieron hacerlo y escucharon sus gritos pidiendo auxilio, nadie dudó un segundo en trepar a los escombros y comenzar a buscar a los heridos. Rápidamente, las ambulancias comenzaron a ayudar
a los heridos que sacaban de todas las maneras posibles. Las personas que comenzaron a ayudar lograron sacar del primer edificio a 15 personas heridas. 5 muertos. Continuaron en el edificio siguiente, retirando escombros. Era uno de los hechos más tristes en la historia de nuestro país. Los voluntarios seguían ayudando en medio de las columnas de humo. Retiraban el metal retorcido de los edificios, ladrillos, vidrios y todo lo colocaban en carretas. Las clases se suspendieron. También las labores en dependencias públicas. El problema fue para los negocios formales e informales que comenzaron sus labores desde las 7 de la mañana o antes. El punto más crítico hasta ahora parecía ser Lázaro Cárdenas o Eje Central, a la altura de la Torre Latinoamericana, la cual se encontraba de pie igual que los letreros del Cine Teresa, no igual el Hotel Regis y algunos edificios cercanos más, de quienes no quedó piedra sobre piedra. Muchos edificios se consumían en las llamas. Solo habían transcurrido 3 horas después del temblor. Eran ya casi las 11 de la mañana y las televisoras no renovaban sus transmisiones. Este era el evento más desgarrador que ocurría desde 1968. Marcaba un antes y un después en el espíritu solidario de las personas al momento de la acción. No había ocurrido algo así desde casi 100 años antes y en este presente del 85 todos parecían arriesgar sus vidas para ayudar y salvar a otras personas. Entonces, ¿por qué el gobierno se vio rebasado una vez más por una situación ante la cual no supieron reaccionar en una emergencia como esta? Cabe mencionar que los medios de comunicación del resto del mundo mencionaban que en ese entonces aún Ciudad de México, había desaparecido por completo, y no por nada. La fuerza que se desató en este sismo fue similar a la cantidad de energía de 32 bombas atómicas. Claro que sin todos los efectos de la radiación. Aún así, la destrucción sí parecía casi total, sin medios de comunicación como la televisión e internet, y sin la casi participación del gobierno. La ciudad de los palacios parecía una ciudad sin ley. Los actos de rapiña son sabidos en cualquier catástrofe, de causa natural o humana. Sin embargo, las personas continuaban con el espíritu de ayudar al prójimo, sin preocuparse en alguna otra cosa, no igual que el presidente de ese entonces, Miguel de la Madrid. ¿O es tan fácil olvidar? Es fácil comprender que debido a la tecnología de ese entonces, la respuesta de los grupos de ayuda del gobierno no hayan podido desplazarse. Pero, ¿acaso existían? Mientras tanto, la ciudadanía, otra vez, había reaccionado inmediatamente con las labores de rescate. El resto del mundo quiso ayudar. Y después de la negación del presidente en turno, él tuvo que aceptar. La orden de nuestro gobierno era solo mantener la paz, mientras que la población civil, sin violencia, seguía con las tareas de rescate, de forma organizada y disciplinada. Daban indicaciones de las vialidades que podían ser transitadas. Entre ellos se encontraba el esposo de Aurora, mi padre.